a los demás. Bienvenidos a la Universidad Continental en una noche sumamente especial. Mi nombre es Daniel Goya y voy a tener el honor de ser el maestro de ceremonias en un evento sumamente importante, la presentación de un nuevo libro que alimenta la innovación en la educación. Es un verdadero gusto contar con su presencia esta noche en un evento muy especial para nuestra comunidad académica. Y en especial permítanme recibir y darle el saludo a autoridades académicas que ayudan y contribuyen cada día a mejorar la educación en nuestro Perú. Edward Rockert, rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú. Enrique Castañeda, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y Jonathan Golergan, rector de la UTP. Bienvenido sea. Agradecemos también el interés de todos ustedes por temas que nos permiten dialogar y abrir una discusión importante que nos permita tener un mejor futuro gracias a la educación. Hoy presentamos oficialmente el libro UMAS, Diseños de Futuro en la Educación Superior Privada en América Latina. Este libro propone una mirada profunda, crítica y desafiante de los futuros posibles de la educación superior en nuestra región. Esta publicación reúne reflexiones, aprendizajes y miradas contemporáneas sobre innovación educativa, nuevos modelos pedagógicos, transformación digital y la evolución del rol de las instituciones de la educación superior. Es en esencia una invitación a repensar nuestros enfoques, nuestras prácticas y nuestros compromisos con los estudiantes, con la calidad académica y con el desarrollo del país. A continuación, invitamos a la doctora Cristina Saxanian a compartir unas palabras que nos ayudarán a enmarcar el espíritu y la intención de este espacio. Su visión y liderazgo han sido fundamentales para impulsar nuevas conversaciones sobre el futuro de la educación en nuestra región. Por favor, recibámosla con un aplauso. Muy buenas noches, estimadas autoridades, académicos, colegas, invitados. Para mí es un honor, como siempre, darles la bienvenida a esta significativa ocasión. No es todos los días que nosotros tenemos la oportunidad de presentar un libro tan significativo como este, ¿no? Ese libro no es solo el trabajo exhaustivo y profundamente reflexivo, pero es una reflexión necesaria acerca del futuro de la educación superior en América Latina. Hoy, como bien dijo nuestro maestro de ceremonias, estamos acá para presentar el libro UMAS-D, ¿no? Diseños de Futuro en la Educación Superior Privada, un texto que fue preparado bajo la autoría de Hugo Pardo, que está acá presente con nosotros, y de Rodolfo de Vicenzi. Esse livro oferece uma mirada crítica e constructiva acerca de los desafios que enfrentam as universidades privadas em nossa região. Asimismo, as oportunidades que temos para transformar, inovar e melhorar a educação superior. Em um contexto marcado por la globalização, o avance tecnológico e as cambiantes demandas do mercado laboral, el sector privado de educación se encuentra entre una encrucijada. Los modelos tradicionales que todos hablamos, que muchas veces son burocráticos y desactualizados, ya no son suficientes para hacer frente a todos los nuevos retos que enfrentamos. El libro que hoy presentamos invita justamente a repensar y reimaginar las universidades privadas. Nos invita también a mirarnos como agentes de cambio, dinámicos y con espacios que deben evolucionar hacia una gestión más ágil, flexible e innovadora. Lo que distingue ese libro es su capacidad para integrar una visión integral y práctica, disculpe la cacofonía, sobre un futuro de la educación. Los autores presentan el concepto UMAS, que de verdad es un acrónimo que encapsula los modelos educativos del futuro. Un futuro en el que las universidades privadas no son solo centros de conocimiento,
sino también ecosistemas vivos de innovación, emprendimiento y transformación digital. Esa visión en la que educación debe adaptarse y responder de manera más eficiente y humana es lo que nosotros estamos buscando como desafíos a la sociedad. Una de las propuestas más relevantes del libro es la necesidad de modernizar la gestión del talento interno, reconociendo que no solo los docentes, sino también los líderes y gestores educativos deben contar con perfiles más adaptados a los nuevos tiempos. Esto incluye, por ejemplo, la incorporación de expertos en inteligencia artificial y analítica de datos, que lejos de ser una tendencia pasajera, se presenta como herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia, la calidad y sobre todo la experiencia educativa de nuestros estudiantes. En este sentido, el libro también nos invita a cuestionarnos acerca del rol de la experiencia del estudiante. La obra subraya con agudeza que la deserción universitaria, especialmente durante el primer año, sigue siendo uno de los mayores desafíos que todas las universidades tienen. Propone entonces que es urgente rediseñar esta experiencia desde su inicio, con enfoques más cercanos, personalizados y dinámicos. Eso todo para acompañar a los estudiantes de una manera más cercana y efectiva durante todo su proceso. El concepto de flexibilidad en el aprendizaje también es clave en el texto, ¿no? Y todos hablamos, quienes estuvieron presentes en las reuniones de RioCap saben que hemos hablado bastante de la flexibilidad en el aprendizaje. Las trayectorias deben ser cada vez más modulares, con opciones de microcredenciales que permiten a los estudiantes continuar su formación a lo largo de toda la vida y que responde directamente a las demandas de un mercado laboral en constante cambio. La educación debe dejar de ser vista como un proceso lineal y debe convertirse en experiencia continua, adaptable y accesible para todos. En un momento como lo que vivimos, donde la transformación digital ya no es solo una tendencia, sino una necesidad, ese libro también nos recuerda la importancia de garantizar que la calidad educativa no sea sacrificada en nombre de la eficiencia o la masificación. El reto, como bien señalan los autores, está en mantener la diversidad y la calidad sin caer en la homogeneización, entendiendo que cada universidad, cada estudiante y cada contexto son únicos y merecen ser considerados en sus particularidades. Quisiera destacar la importancia de esa obra, no solo para las universidades privadas, sino para todo el sistema educativo en su conjunto. La innovación y el cambio no son exclusivos de un sector, y lo que aquí se plantea tiene una repercusión que trasciende las fronteras de instituciones privadas. Ese libro debe ser visto como un llamado a la reflexión para todos los actores educativos de nuestra región. Yo quisiera finalmente agradecer a los autores, ¿no? Hugo, que está acá presente con nosotros, y Rodolfo, que no pudo estar, pero lo agradecemos por el valioso aporte intelectual que ustedes hacen en su libro y por haber asumido el desafío de escribir un libro tan pertinente y necesario. A todos que están acá les invito, ¿no?, a sumergirse en las páginas de este libro, reflexionar sobre sus propuestas, debatir sus ideas y ser parte del futuro que todos juntos, desde las universidades, queremos construir. Espero que tengan una noche muy productiva, muy reflexiva. Muchas gracias por su presencia. Cristina Saxanian, por sus palabras que nos recuerdan la importancia de imaginar, diseñar y construir el futuro de la educación con propósito y con una visión de largo plazo. Y ahora damos paso al momento central de esta noche, la presentación del libro que nos convoca, una obra que se atreve a cuestionar, a proyectar y, por supuesto, a abrir rutas para la educación superior privada en América Latina. Invitamos al doctor Hugo Pardo, director de Outliers School y coautor de esta publicación, a compartirnos los aportes, perspectivas y argumentos que dan vida a este trabajo. Su mirada crítica, aguda y profundamente creativa
nos inspira a repensar el rol de las universidades en un mundo postdigital. Los invito a recibirlo, por favor, con un fuerte abrazo. Un buen aplauso, un abrazo. El abrazo viene después. Pueden abrazarme también, pero de a uno. Uno por uno. Bueno, les agradezco mucho la invitación a la Universidad Continental. Agradezco que hayan sido coeditores del libro, agradecemos junto a Rodolfo. El libro es la apuesta de una nueva colección de libros sobre management en universidades privadas en la región. Como saben, RealCup es una asociación que reúne a 16 asociaciones nacionales y 1.300 universidades privadas, y estamos en una fase de crecimiento conceptual y narrativo, y entonces este libro es el punto de inicio de una colección ambiciosa sobre management de universidades, ¿no? Donde se apunta mucho, y el libro va un poco en esa línea, donde se apunta mucho a la gestión y al día a día. Es un libro probablemente de fácil lectura y ágil y fresco, y ese es un poco el sentido y lo que voy a hablar hoy, ¿no? No pretendo dar una conferencia, sino conversar un poco con vosotros. Les pido disculpas, estoy con una tos que me está matando, pero espero que no incomode. Bueno, a ver. Aquí ¿no? Ahí va. Bueno, antes de empezar, recién estamos hablando de esto con la rectora. Vamos a ver 3 elementos de contexto. Primero, una idea que es de mi filósofo de cabecera, que es Naval Ravikant, que dice que al final, es decir, para que las universidades cambiemos, tiene que haber un cambio de mindset, ¿no? De configuración mental, ¿no? Y esto empieza con conocer la idea, luego con entenderla, luego con explicarla y luego con sentirla, ¿no? Es decir, y a veces lo que uno ve por la experiencia de trabajo, yo vivo en España y hace 25 años estoy en el sistema universitario español, pero también trabajo mucho en América Latina, ve que a veces cuesta mucho superar la palabra, ¿no? Cuesta mucho ese salto entre la palabra que se convierta en idea y la idea en ejecución de la idea, ¿no? Por eso la clave es primero entender, es decir, ese cambio de mindset. Y voy a mencionar 3 cifras que son muy relevantes. Por un lado, es decir, las tasas de finalización de estudios en América Latina están bastante por debajo de los países de la OECD, y esto implica un elemento a tener en cuenta. Es decir, no existe política de inclusión con alta deserción, ¿no? Es decir, y probablemente una de las demandas que haya en los próximos años va a tener más que ver con el egreso que con el ingreso. Y esto es un debate que se da mucho en la universidad pública, ¿no? En la universidad pública latinoamericana presume mucho de ingreso, pero no habla mucho de egreso, ¿no? Y ahí hay un dato muy crítico, ¿no? Entonces, aquí hay un primer elemento a tener en cuenta, es decir, en una sociedad que tiende a tener estudios universitarios en porcentajes cada vez más altos, el ingreso en países como Perú sigue siendo muy importante, pero cada vez más se va a medir el egreso, ¿no? El éxito es el egreso, no el ingreso. Otro elemento interesante, también todos estos datos están en la publicación de OECD, habla del tema de todas las personas que están fuera del sistema de educación superior, que teniendo necesidad de formación continua, no piensan a la universidad como el espacio donde tomar esa formación, ¿no? Y esto recién lo hablábamos en una charla previa, y me planteaban, bueno, pero en Perú
todavía los porcentajes de formación superior son muy bajos, entonces todavía estamos en la lucha de traer jóvenes al sistema. Pero la tendencia en Europa, y yo creo que América Latina va hacia eso, siempre por detrás, pero va hacia eso, es que más allá de atraer a los jóvenes al sistema universitario, tenemos un universo enorme de personas que necesitan reskilling, necesitan formación continua y no piensan a la universidad como el actor para captar para tener esa formación. Y la universidad tampoco está haciendo demasiado para seducirlos, ¿no? Y ese mercado va creciendo cada vez más. Y creo que hay que empezar a tenerlo en cuenta. Es decir, ¿qué sucede? O qué sucedió siempre. Las universidades estaban pensadas para unos early adopters o para un público objetivo, que son los jóvenes, y luego teníamos la educación continua, ¿no? Que era como un elemento de segundo orden, y estaba diseñado como algo de segundo orden. Bueno, creo que esto va a empezar a cambiar cada vez más. En Europa está empezando a cambiar, en América Latina va un poco por detrás, pero creo que va cada vez más. Tendremos que pensar a la educación continua, y ahí donde aparece el tema de las microcredenciales y todas estas cuestiones, como probablemente casi a la misma altura que la educación de pregrado o de posgrado, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo hacemos para atraer a estos colectivos con propuestas de nicho y valor diferencial? Es decir, sobre todo vinculado a la formación en capacidades técnicas muy específicas, ¿no? Otro dato importante es, bueno, que la educación superior, y esto vale mucho porque como que todo el tiempo se nos cuestiona, ¿no? Se cuestiona la utilidad de la educación superior para el mercado, y uno puede ser muy crítico, puede ser muy autocrítico, pero lo que está claro es que la educación superior sigue siendo un diferencial enorme en relación a los que no la tienen, ¿no? Y esto, por supuesto que en países como Perú todavía sí el diferencial es mucho más grande, pero en este cuestionamiento se pierde un poco esta idea, ¿no? Y nunca hay que perderla, ¿no? Es decir, poseer educación superior sigue siendo un gran diferencial para acceder a una vida laboral atractiva, ¿no? Dicho esto, voy a hacer foco en 5 ideas. Tengo 15 minutos y quiero hacer foco en esas 5 ideas del libro que me parecen como más relevantes para esta charla entre gestores y autoridades. Entonces, veamos. Idea 1. Dentro de esa idea del cambio de configuración mental viene esto, ¿no? Que es el paso del modelo burocrático al modelo emprendedor, ¿no? Entonces, aquí lo que planteamos en el libro con Rodolfo es que se trata de sustituir la lógica tradicional del mando y control por una de responsabilidad distribuida. Como todo, es decir, fácil de decir, difícil de ejecutar, ¿no? Y sobre todo aquí vemos autoridades y rectores y esto a veces cuesta mucho, pero creo que es una apuesta de cambio de mindset, ¿no? Y entonces, en el fondo tiene que ver con que una invitación a que cada equipo se haga cargo de los resultados de su desafío, y yo le llamo cultura startup, ¿no? Es decir, ¿cómo metemos la cultura startup dentro de instituciones que no tienen nada de startup, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar, en el libro anterior, Los futuros inevitables de la universidad, hacía mucho foco en esto, en una lógica que es jerarquía más laboratorio, ¿no? Jerarquía más lab. ¿Por qué? La jerarquía es el modelo más tradicional, que es muy útil, no hablamos de con Rodolfo siempre discutimos esto, porque me dicen, no, porque tú eres muy de startups y todo, pero la universidad no funciona así. Y yo concuerdo con eso, ¿no? Es decir, hay elementos de lo tradicional y de lo burocrático que funcionan muy bien. Nosotros estamos aquí ahora, esta sala está bellísima, la luz funciona bien, la temperatura es la correcta, todo, es decir, hay un montón de procesos que se pueden hacer invisibles casi porque
existe la jerarquía y existe la burocracia y existe una lógica de toma de decisiones que es casi invisible. Bueno, eso funciona muy bien. Cuando uno cuestiona la burocracia, no cuestiona eso, ¿no? Es decir, eso funciona muy bien. Pero lo que no funciona tan bien es la lógica del laboratorio, que es cómo introducimos innovaciones dentro de una estructura que es muy jerárquica y burocrática, ¿no? Y ahí es donde entra la cultura startup. Es decir, y ahí es donde podemos aprender de las startups y de toda la SecTech y la industria tecnológica. Es decir, cómo paso de una idea a un mínimo producto viable, del mínimo producto viable a un prototipo en primera iteración que se convierte en una segunda iteración en un producto, en una tercera en un producto más evolucionado, hasta que pasa al status quo de la institución, ¿no? Y esto es pasar de cero, con una idea, a un producto ya que entra en la lógica burocrática. Y esto tenemos mucho que aprender de las startups, ¿no? En este sentido de cómo apostamos. Yo hablo mucho de prototipos de rápida ejecución, bajo presupuesto, innovadores y escalables. Es decir, y es esta idea de introducir, bueno, de hecho en mi empresa, Outliers School, se dedica un poco a eso, ¿no? A crear prototipos de ideas y hacerlo rápido. Y la clave del éxito es que no hay mucha inversión en el principio, sino que empieza a haber inversión agresiva o profunda una vez que los prototipos o los mínimos productos viables se validan en el mercado, se validan con los usuarios, se validan con los estudiantes, se validan con los docentes o con quien tenga que validar, con los early adopters, ¿no? Entonces, esto tiene sentido, esto está entrando en las universidades de manera intensa y funciona. Y funciona en paralelo o en sincronía con la jerarquía. ¿Por qué? Porque en la medida que esta idea disruptiva, validada en 10 iteraciones y con financiación complementaria, en 5 años puede pasar de ser una idea disruptiva muy difícil de pensar a un producto dentro del status quo organizacional. Y esto tiene mucho que ver con gobernanza, tiene que ver con financiación, tiene que ver con validaciones. No, y no hablo de jugar e innovar, ¿no? Porque las universidades somos mucho de jugar e innovar, ¿no? No, hablo de gente haciendo cosas muy concretas, muy tangibles, en breves periodos de tiempo y validado por los usuarios, validado por los clientes, ¿no? O por el adoptador inicial. Bueno, podríamos profundizar en esto, pero quiero que luego tenemos este espacio conversacional que va a ser más rico. Segundo tema, y esto tiene que ver con el primero, sostenibilidad financiera orientada a la creación de valor. Que esto todavía, mi experiencia, incluso en Europa, en universidades europeas, todavía no está tan instalado, pero empieza a estar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo convertir un universo académico en un universo que sea académico y corporativo, sin que eso suene mal, ¿no? Yo soy muy crítico con esta discusión, sobre todo del mundo de la universidad pública, ¿no? Que las universidades privadas piensan en el lucro. Estoy muy en contra de todo eso y además es de una profunda deshonestidad intelectual. Entonces, en la medida que uno entiende que la universidad es un universo académico y es un universo corporativo, la cultura institucional, volvemos al mindset, está orientada a la creación de valor. Y la creación de valor es valor académico y es valor en el sentido de sostenibilidad financiera de lo que hacemos, porque evidentemente yo puedo ser muy innovador, puedo pretender que trabajar para mi universidad y pretender que mi universidad financie cosas que luego no funcionan y que terminan siendo pérdida o terminan estando en el balance negativo, y esto no tiene sentido. Entonces, la clave es que, es decir, cada uno de los actores, cada uno de los actores que tienen, por ejemplo, dedicación exclusiva en la universidad o que trabajan full time,
que están muy comprometidas con la universidad, piensen en términos de sostenibilidad financiera cada vez que crean un producto. Esto yo lo he aprendido mucho, trabajé cuando hice el postdoc en Stanford, eso me lo enseñaron mucho en Estados Unidos, ¿no? Es decir, esta idea de, si vas a crear un posgrado, si estás pensando en diseñar un posgrado nuevo, piensa en la sostenibilidad financiera. Piensa si hay mercado para este posgrado. Piensa en el branding del posgrado. Piensa en cómo vas a seducir a los públicos objetivos. No solo pienses en las asignaturas que vas a poner o en los profes que vas a poner. Y el responsable del posgrado, el diseñador del posgrado, tiene que pensar en esto. Y lo mismo pasa con las líneas de investigación o los directores de investigación, ¿no? Es decir, cuando uno dirige una línea de investigación, no solo tiene que pensar en el tema de la investigación, sino en la sostenibilidad financiera de esto. Es decir, cómo voy a pagar a los investigadores, cómo va a escalar esta investigación, si la investigación es atractiva, qué recursos tecnológicos necesito en términos de hardware, software y conectividad. Es decir, el director de investigación, o el vicerrector de investigación, o el director de un grupo de investigación, tiene que pensar en la creación de valor, no solo en la temática, ¿no? Esto, que es muy natural en las universidades anglosajonas, no es nada natural en Latinoamérica. Es decir, cada vez que pensamos en la creación de un producto o servicio nuevo, aunque sea un docente o aunque sea un investigador y no esté en el área de mercadeo, tengo que tener esa visión holística 360 de la sostenibilidad de los productos y servicios que voy creando. Esto es raro, ¿no? Es decir, porque de hecho a mí me ha pasado, hace poco estuve en México en una universidad y dando una charla con docentes y levantó la mano un docente y se enojó mucho conmigo porque porque están mercantilizando las universidades. Bueno, ya saben, ¿no?, de lo que hablo. Y me parece que hay un problema de entender que no hay forma de innovar si en la variable de la innovación no incluimos la sostenibilidad financiera de la innovación. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? En ninguna industria tiene sentido. ¿Por qué lo va a tener en las universidades? Tercer eje tiene que ver, está vinculado con los anteriores, cultura de gestión basada en la evaluación continua. ¿Por qué? Porque si yo voy creando productos y servicios nuevos, si voy tomando decisiones, si voy yendo por un camino y no por otro, esto tiene que estar medido. Tengo que saber es decir, cuál es la evaluación de la decisión de diseño de gestión que he tomado, ¿no? Esto tiene que ver con fomentar una cultura orientada a la medición y evaluación sistemática de las acciones internas, ¿no? Y esto tiene que ver con diagrama de flujo, por ejemplo, diagrama de flujo rigurosos en la evaluación docente. Esto nosotros hemos trabajado con Outliers School en un par de universidades en esto, y en general a mí me sorprende que no hay una evaluación docente con un diagrama de flujo bien armado, ¿no? Incluso pasa mucho en España. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, cuando se quiere evaluar un docente, cuando los estudiantes tienen que evaluar un docente y el diagrama de flujo de esa evaluación está mal pensado, la evaluación no funciona, ¿no? Por ejemplo, es hacer una evaluación a un docente el último día de clase del semestre, faltando 5 minutos para que termine, ¿no? Que eso se hace, parece absurdo, pero se hace mucho. Bueno, antes de irse, antes de que se termine, por favor, evalúen al docente, ¿no? Faltando 5 minutos, en un proceso muy rápido, nadie lo hace, no es anónima, está el docente pidiéndolo, lo que termina pasando que lo termina evaluando el 20%, pero además lo evalúan o los que lo quieren mucho al docente o los que odian al docente, entonces no terminas teniendo una evaluación clara y no terminas sabiendo cuál es el rendimiento real del docente en función de lo que los estudiantes piensan, sobre todo en estrategias a largo plazo, ¿no? Para saber, a veces uno no termina de saber cuál es el buen docente o el mal docente, ¿no? Y no tiene que ver con que tenga doctorado o no, sino con cómo se relaciona con los estudiantes, ¿no? Ahora después vamos a hablar de esto. Creo que ahí hay mucho para mejorar. Y
y en la medida que tenemos diagramas de flujo rigurosos, la retroalimentación es rigurosa, ¿no? Y no es azarosa, ni es ni tiene que ver con si me gusta o no esta persona o con estrategias más políticas, ¿no? Y entonces nos permite validar mejor los recursos humanos docentes. Pero esta misma lógica va para los docentes como para otras cuestiones, por ejemplo, la investigación, por ejemplo, cuando se abren posgrados, cuál es la variable de éxito que estamos buscando, si buscamos estudiantes, si buscamos posicionamiento en un nicho académico específico, es decir, qué estamos buscando, cuál es la variable de éxito y medirla, ¿no? Medir todo el tiempo esto. Hay un tema también interesante de la medición, algo que yo he visto en Europa y que a mí me gusta mucho, que es la medición de la integración de los estudiantes al mercado laboral. Y se hace en el primer año, una vez que egresaron, primer año, 5 años, 10 años. ¿No? Es decir, ¿qué está pasando con nuestros estudiantes? ¿Cómo se integran? Si se integran adecuadamente. Sí, dejo por aquí. Si se integran en los estudios que tuvieron, si se integran bien, cómo podemos comunicar ese éxito en el branding institucional. Es decir, hay un montón de cosas que la evaluación continua ayudaría, bien hecha, ayudaría a la gestión. Cuarto tema, y probablemente el más importante, aquí hay mucha tecnología. Se va a caer el vaso de agua. Que tiene que ver con algo que se dice mucho y se ejecuta poco, que tiene que ver con diseño centrado en la experiencia de los estudiantes, casi de manera obsesiva, ¿no? Y esto tiene que ver, de vuelta, yo me dedico al diseño, soy diseñador, he hecho un postdoc en Human Computer Interaction, entonces estoy obsesivo con las interfaces digitales, ¿no? Bueno, lo que decimos los diseñadores es que la interfaz condiciona la interacción, ¿no? La interfaz condiciona la interacción. Esto es un principio básico del diseño de interfaces. ¿Sí? Esta aula está diseñada para que pasen ciertas cosas y no van a pasar otras. Es una sala de ponencias, ¿no? Es una sala de conferencias. No van a pasar otras, porque la interfaz condiciona la interacción. Y muchas veces cuando pensamos el campus físico y el campus híbrido, físico y virtual, tenemos que cuidar la línea de tiempo de esa integración comunitaria, ¿no? Recién lo decía la rectora, no sé cuál es la situación en esta universidad o en las universidades que están aquí presentes, por ejemplo, el alto porcentaje de deserción que hay en el primer año, ¿no? Es decir, nos cuesta muchísimo seducir a las familias y a los estudiantes para que se matriculen y luego, por no cuidar la línea de tiempo de la experiencia de los estudiantes, los vamos perdiendo en el camino en el año más crítico, que es el primer año, cuando todavía no tienen un sentido de pertenencia ni están integrados. Y esto tiene que ver con cómo creamos experiencias desde el primer día que se matriculan. Un dato que a mí me había sorprendido mucho de universidades de Argentina, pero también en Colombia lo hemos visto en un par de universidades, es que hay un porcentaje muy alto de deserción entre que se matriculan y empiezan el primer día de clases. Claro, porque su compromiso con la universidad es muy bajo y la universidad no está haciendo nada para que desde el primer día se integre a la experiencia universitaria, que no es solo académica, ¿no? Y aquí donde entramos con elementos claves, ¿no? Yo hablo mucho de los sticky spaces, ¿no? Los espacios pegajosos, es decir, el campus como un espacio donde el estudiante viene. Tenemos una experiencia en Barcelona con zonas de calor y frío, a ver si lo encuentro por aquí, zonas de calor y frío en los campus, ¿no? Es decir, ¿cómo medimos cuando diseñamos un campus? ¿Cómo medimos el éxito de las interfaces físicas? Es decir, ¿dónde quieren estar los chicos y dónde no están? ¿Y qué pasa con eso, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones arquitectónicas todo el tiempo en función de
mejorar la experiencia de los estudiantes. Y entonces no es solo, hay un tema que, hay una cosa que es muy interesante que en el libro se plantea, pero bueno, aquí estoy un poco improvisando, pero abriendo el corazón también. Vieron que a mí, yo siempre cuento que cuando yo empecé la universidad en España, en Cataluña, me doctoré en la Autónoma de Barcelona y me contrataron en la Universidad Central de Cataluña, ¿no? Y ahí hice carrera 10 años. Cuando yo entré, que era un recién doctorado, era muy bueno en lo mío, porque ya trabajaba haciendo webs, mi especialización es comunicación digital, hacía webs y hacía aplicativos cuando se hacían en webs, era muy bueno en lo mío, pero no tenía experiencia docente, era muy pobre mi experiencia docente y era muy pobre mi experiencia de gestión, pero me metieron ahí, me dieron dedicación exclusiva y me pusieron a dar clases, a investigar y a hacer gestión. Y a veces me pregunto por qué las universidades lo hacemos así, ¿no? ¿Por qué ponemos a una persona que sabe una cosa a hacer otras yo no estudié management, no tenía experiencia en gestión, no había estudiado administración de empresas. Y claro, al final vas aprendiendo, ¿no? Porque si estás 10 años haciendo algo, te terminas convirtiendo en un experto, pero claro, en el camino haces muchas cosas mal, ¿no? Entonces, esto nos lleva a otro punto, me voy a saltar, que tiene que ver con cómo empezamos a contratar perfiles novedosos de recursos humanos en las universidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, expertos en diseño de experiencias. Yo recuerdo una vez que en Barcelona contratamos a una persona que venía de trabajar en el Corte Inglés, ¿no? La tienda esta, la megatienda española, y era para trabajar en el diseño del campus, en la experiencia de los estudiantes cuando entraban al campus, ¿no? Cómo entraban, dónde se situaba el café, cuál era la experiencia del café, si en el café había comida sana, saludable o no, si era un lugar con iluminación, si había lugares para descansar, o sea, si había lugares con oscuridad para que los estudiantes descansen, pero si había lugares con mucha luz, dónde interactuaban, qué interfaz promovía la interacción, la conversación entre los estudiantes, cómo a veces se diseñan espacios donde los profesores se aíslan demasiado. Por ejemplo, se crea una sala donde los profes no tienen interacción, digamos, improvisada con los estudiantes, excepto en espacios formales, y esto estaría mal en principio, tendría que haber una interacción aleatoria. Bueno, ¿cómo empezamos a integrar perfiles que hagan que la experiencia comunitaria de los estudiantes sea mejor, ¿no? Es decir, tanto a nivel de marketing como a nivel de diseño de experiencia física, todo lo que es virtual, porque la universidad cada vez es más híbrida, y entonces, ¿qué hacemos con la web? ¿Qué hacemos con el campo, con el LMS, con el gestor de contenidos? ¿Qué hacemos con los contenidos multimedia? Cada vez tenemos que hacer más contenidos multimedia. El estudiante, yo siempre hablo de la idea de que todo lo que tiende a tener interacción cero en el aula tiene que ir a la virtualidad. Y todo lo que tiende a tener interacción 100 tiene que ir a la presencialidad. Y esto cambia todo. O sea, la idea del profe dando clases magistrales todo el tiempo deja de tener sentido. Esto va a la virtualidad y va al mundo asíncrono, ¿no? Es decir, y entonces tiene que haber una productora de contenidos dentro que haga podcast, que haga vídeos, que haga líneas de tiempo, que haga webs específicas para esos contenidos, ¿saben? Es decir, todo un mundo narrativo nuevo que lleve la experiencia asíncrona de interacción cero a lo virtual. Y en lo presencial pasa otra cosa. No pasa, es decir, yo no estoy moviendo 200 cuerpos o 300 cuerpos o 1000 en una ciudad como Lima, que cuesta muchísimo moverse, en transporte público, para que un profe esté una hora hablándome y cuando termina diga, bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? Y levanta uno la mano, la duda, levanta otro, la duda. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Y se termina la interacción, ¿saben? Esto es obsoleto y esto va a lo virtual.
Entonces, claro, si esto va a lo virtual y a lo asíncrono, perdón que vuelvo a donde estaba, ¿no? Si esto va a lo virtual o a lo asíncrono, ¿qué pasa en lo presencial? ¿Cómo justifico, cómo hago que la experiencia presencial de un estudiante sea más intensa que quedarse en su casa, en el sofá, mirando contenidos? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar mucha mentoría, tiene que pasar esto que hablamos recién de experiencias intensas de espacios pegajosos, etcétera, etcétera, etcétera. Campus muy atractivos en términos de experiencia. Y aquí entra el rol del profe, ¿no? Es decir, que siempre hablamos mucho de esto. Es decir, ¿qué pasa con el profe? Bueno, por supuesto lo que no puede pasar es lo que pasaba con todos los que estamos, más o menos los que estamos aquí, con nuestra formación. Es decir, profes expertos en divulgación de contenidos, ¿no? Es decir, en esta lógica que expertos en evaluación de contenidos y expertos en evaluación. Bueno, ahora estamos hablando de dos roles claves, el de mentor y el de diseñador de experiencias de aprendizaje, ¿no? Es decir, mentor, ¿por qué? Porque cada vez más nos damos cuenta que el buen docente es un conector con el estudiante, ¿no? Y es un conector en las competencias blandas, también en las técnicas, pero en las blandas, ¿no? En el sentido de hacia dónde quieres ir, lo que estás estudiando es correcto, mira, te voy a recomendar que conozcas a esta persona, no te pierdas de ir a tal evento, yo que tú me iría del verano en vez de irme de vacaciones, me iría a tal lugar a aprender tal cosa. Es decir, ¿cómo conecto con el estudiante desde un rol de mentor? Y esto a veces no se hace porque en el diseño instruccional o en el diseño pedagógico no hay carga horaria específica prevista para los procesos de mentoría. Entonces, ¿cuándo hay mentoría eficiente? Bueno, cuando un profe, por su carácter, consigue en el café hablar con el estudiante y tener como conversaciones profundas. Pero si no, como no está dentro de la lógica formal, las mentorías son aleatorias. Y entonces hay que rediseñar todo para que haya mucha mentoría. Pero claro, tiene que haber carga horaria, porque si yo soy profe y tengo la carga horaria destinada a dar clases y la mentoría no está dentro de la carga horaria, yo puedo decir, bueno, vale, yo quiero hablar con mis estudiantes, pero si son 40, no tengo media hora, mi mínimo tengo que tener media hora, una hora para hablar con 40. Y esto, ¿saben cómo entra en mi carga horaria? Entonces, eso en términos de mentor. Y en términos de diseñador de experiencia de aprendizaje, lo mismo. Es decir, y esto es algo que las universidades, recién lo hablamos también, tenemos que empezar a repensar la contratación de docentes. Esto, insisto, es fácil de decir, difícil de ejecutar, porque además estamos todo el tiempo dialogando con el sistema y el sistema me está pidiendo un perfil de docentes y no me está pidiendo otro, ¿no? Y me pide docente con posgrado, docente con doctorado y demás, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Lo que nos pasa a todos. Pero claro, a veces, esto también, ¿no? Hablo con el corazón, a veces uno puede ser doctor y ser muy bueno en un tema, pero por ahí no es tan bueno conectando con chicos de 18 años. Y ahí suele haber graves problemas en eso, ¿no? Entonces, a veces uno piensa, ¿y por qué no ponemos si esta persona es tan buena en su área y es un buen investigador, ¿por qué no lo ponemos a investigar y que genere valor en publicaciones científicas atractivas y no en revistas depredadoras? Y por ahí ponemos de docente a una persona que no tiene tanto conocimiento en la materia, pero que es muy atractivo en términos de la interacción uno a uno con los estudiantes, ¿no? Y esto requiere otras competencias, requiere otros perfiles. Por ahí no necesitamos que sea alguien con máster, pero sí que tenga cierta sintonía, requiere ciertas competencias. Y esto es cuando, de esto hablamos de un profesor súper comunicador, ¿no? Alguien que sea muy atractivo en términos de mentorización y en términos de diseño de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es decir, que sea atractivo a la hora de pitchear, de presentar ideas, pero que además se acompañe bien con lo multimedia, que pueda hacer TikToks o vídeos en Instagram, que tenga buena relación con los estudiantes, que, ¿saben? Un montón de competencias que son de otra época y que tienen que ver con el tipo de conversación o el tipo de conexión que los estudiantes nos están pidiendo, ¿no? A un nivel mucho más profunda. Y esto tiene que ver con
Bueno, algunas cosas mencioné, ¿no? Por ejemplo, establecer menos carga horaria para sesiones expositivas, dar un rol decisivo. Otra cosa, es decir, el profe puede no saber, por ejemplo, generar líneas de tiempo con vídeos o tener una narración más atractiva, tipo serie de Netflix, digamos, y entonces necesita recursos humanos que lo ayuden a construcciones narrativas multimedia, ¿no? Entonces, ahí hablamos, una cosa que a mí me parece clave es que tenemos que aprender más de las tecnologías persuasivas, tenemos que aprender de las interfaces móviles y tenemos que aprender de la industria del entretenimiento para comunicar ideas de modo más atractivo e integrar sistemas flexibles de validación. Esto puede chocar un poco, pero para mí es clave. Es decir, ¿por qué el mismo estudiante que se aburre en una clase se pasa 50 horas viendo una serie en Netflix, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para traer algo de la cultura del entretenimiento a las narrativas académicas? Y esto es fundamental. Bueno, en principio voy por ahí y bueno, planteaba el tema de los recursos humanos innovadores. Creo que esto es clave. Si tenemos algo que aprender de las universidades más innovadoras del mundo es que están incorporando este tipo de perfiles. Hablamos recién, personas que sepan construir guiones narrativos atractivos, gente que sepa mucho de multimedia, toda la cuestión del branding y el mercadeo en términos de seducir a los públicos objetivos de manera honesta, todo lo que es diseñadores de espacios, arquitectos, incluso en el libro anterior yo puse una buena práctica de una universidad en Finlandia donde habían contratado un chef, fíjense, recursos humanos innovadores, un chef que había hecho toda una rutina de alimentación en los restaurantes del campus, incluso en las máquinas expendedoras de comida saludable. Y que esto era una variable, un diferencial importante en la cultura de la propia universidad. ¿Qué se comía en los restaurantes de la universidad y qué se comía incluso en las máquinas expendedoras, que no se vendía ni Coca-Cola ni productos ultraprocesados, sino cosas muy sanas hechas por el chef de la propia universidad. O sea, cómo empezamos a buscar perfiles que hoy no están en las universidades y que pueden estar, y que no se trata solo de contratar doctores o personas con maestrías para dar clases, ¿no? Bueno, voy dejando por aquí, así podemos seguir la conversación. El libro se descarga en realcup.org/futuros, tiene un montón de contenido multimedia, hemos hecho entrevistas a rectores de América Latina, hay descargables, hay infografías y mucho material, un poco con esta idea que mencionaba al principio. Es un contenido entre colegas y está pensado para el management de las universidades privadas, porque las públicas van por otro universo, en la región por lo menos, pensado con ese criterio, ¿no? Es decir, hacia dónde tenemos que ir y cuáles son los caminos más rápidos y más eficientes para tomarlos. Muchas gracias y me integro a la conversación. Muchas gracias, doctor Pardo, por darnos esa breve paso por el libro. Y ahora lo que nos toca es tal vez uno de los momentos más importantes cuando nos enfrentamos a una buena película, una buena obra de teatro, a un buen libro. El más importante era ese. Es la conversación a partir del tema. Entonces vamos a, por favor, invitar al escenario a nuestros destacados panelistas, pero antes vamos a Continental, también coautora de esta publicación. Bienvenida, Emma. Muchas gracias y buenas noches a todos los invitados y nuestro agradecimiento a
a los panelistas, al doctor Castañeda, a la doctora Emma Barrios, a Hugo, para estar juntos en esta conversación en el que queríamos tomar alrededor de 3 temas que hemos elegido de lo que se dice en el libro, de que Hugo nos ha comentado hace unos minutos, y vamos a hacer una dinámica en la que vamos a hacer una pregunta y cada uno va a tener unos 2 minutos para hablar sobre el tema. Eso lo vamos a hacer sobre 2 preguntas y al final una reflexión final de cada uno en una pregunta difícil que le vamos a hacer al final para ver cómo cerramos. La primera pregunta entonces es, y comenzamos con el doctor Castañeda, es, después de lo que hemos escuchado, ¿cómo debería rediseñarse la gobernanza universitaria para pasar de modelos jerárquicos y fragmentados a sistemas adaptativos capaces de anticipar escenarios, priorizar estratégicamente y ejecutar con agilidad en contexto de alta complejidad? Bueno, buenas noches. Primero agradecer la invitación, agradecer a Hugo por la presentación de su libro y a toda la Universidad Continental por auspiciar este importante evento y también a todos los coautores, desde luego. El trabajo ha sido muy interesante. La pregunta es, ¿cómo generamos una gobernanza en las universidades? Es un poco difícil por los modelos de las universidades, pero podríamos ensayar una respuesta en función de la experiencia peruana y latinoamericana. Nosotros vemos que hemos transitado de las universidades públicas hasta los años 60, el predominio de universidades, por lo menos en Perú, era públicas. Entre el 60 y 90 nacieron universidades privadas sin fines de lucro, en el caso de mi universidad del año 61, la Universidad de Lima, Pacífico, en fin. Y a partir de los 90 empiezan ya las universidades privadas societarias, ¿no? Y ha tenido un desarrollo muy interesante, muy importante. Y aquí en el libro nos muestra un tema que creo que es algo que debemos mencionar. El crecimiento de la matrícula y del número de estudiantes en Latinoamérica ha sido impresionante, ¿no? Un crecimiento, yo diría, multiplicado por 6, en algunos países por 8, hasta por 10, en relación a los años, acá nomás, 90. Y eso gracias a las universidades privadas, porque en las universidades públicas no ha habido un crecimiento importante en los últimos, por lo menos, 40 años. Eso lo estamos observando. Entonces, hay una contribución de la universidad pública, privada en el incremento de la matrícula. Pero el tema de la gobernanza, ahí tenemos 2 modelos. Yo, en las sociedades que nos manejamos de las universidades, tenemos círculos de trabajo con las universidades privadas, las 4 que trabajamos en el consorcio aquí en Perú, a nivel de universidades latinoamericanas también, y a nivel de las universidades iberoamericanas. Y ahí hemos encontrado algunas diferencias con las universidades, digamos, europeas algunas y las universidades americanas, donde la gobernanza es distinta. Es una gobernanza donde nace de un board, el rector es seleccionado y luego toda su plana gerencial es prácticamente direccionada por el rector. En nosotros todavía tenemos un modelo de gobernanza que viene de la universidad pública. Por ejemplo, mi universidad manejaba un modelo de gobernanza prácticamente calcado de San Marcos, ¿no? Porque nosotros salimos de San Marcos y generamos la Universidad Cayetano como una decisión y el modelo de gobernanza todavía venía arrastrado de la universidad pública. Entonces, ese tránsito de los primeros 60 años ha costado. Cuando ya asumo el rectorado en 2021, planteo cambio del modelo de gobernanza. Introduzco muchas variables de universidades privadas, por ejemplo, la profesionalización de la gestión. O sea, comenzar a buscar cuadros, lo que ha señalado Hugo, cuadros técnicos que se ocupen de la gestión, porque antes eran docentes que asumían la gestión. Y bueno, y ya ahí teníamos un problema muy serio, ¿no? De indicadores, de evaluación, y lo que han mencionado de la sostenibilidad financiera que reditúe en reinversión y en mejora de los otros componentes importantes de la gestión universitaria, que es las brechas en infraestructura, tecnología y los mismos recursos humanos. Entonces, la profesionalización ha sido un pilar clave
en la modernización de la gestión universitaria en el caso de nuestra universidad. Yo diría que ahí hay un cambio de chip, todavía con resistencias internas, desde luego. Otro aspecto importante, que es la experiencia del estudiante. En la experiencia del estudiante hemos introducido muchos cambios, porque la deserción era muy importante y las tasas de titulación o graduación también nos pasaba factura. Entonces, hemos trabajado mucho en la experiencia y acompañamiento psicológico y tutoría pedagógica del estudiante. Eso nos ha redituado efectos inmediatos de retención y acompañamiento del estudiante, que podemos ahora mostrar cifras importantes de mejora. Entonces, yo diría que esos dos aspectos, por lo menos, que podría ser cambios en la gobernanza. Donde es más difícil es en la toma de decisiones colectivas, que todavía seguimos un modelo de asamblea universitaria, consejos universitarios, los organismos clásicos de gobernanza de las universidades, que yo pienso deberíamos transitar a ese nuevo modelo de gobernanza. Entonces, ahí es una experiencia interesante, de avance, pero considero que todavía tenemos grandes retos para transitar a ese modelo de universidad que podría ser, digamos, más innovadora, orientada a ese futuro. Un aspecto final, hemos implementado un programa de prospectiva de Cayetano 2050. Y ahí, por ejemplo, sí establecemos claramente que Cayetano no va a poder orientarse a ese desarrollo de un salto en garrocha, podríamos decirle, además de lo que podríamos hacer actualmente, reconocimiento de investigación, en publicaciones y todo el aporte que pueda significar, es que necesitamos un cambio muy drástico en la gobernanza. Yo creo que ese es el punto más importante que está mirado en esa proyección de futuro del 2050. Gracias, doctor. Emma, 2 minutos. Gracias por marcar. Esto de modelo burocrático creo que me ha hecho recordar mis otros tiempos en los cuales justamente cuando trabajaba en administración pública, ¿no? Max Weber era el ideal, efectivamente, ¿no? De un modelo en el cual efectivamente había decisiones con racionalidad, eficiencia, eficacia, vienen de ese modelo, ¿no? Y tenemos que estamos en todas las organizaciones, necesitamos responder a esos criterios y tal vez como en universidades como las que ya hay cada vez más en América Latina y particularmente en el Perú, en la cual creo que hay dos retos muy importantes. Uno, que no somos universidades que tenemos un solo campus, que tenemos una sola modalidad, sino que nos enfrentamos a cómo se toman las decisiones, como lo plantea el libro, esas decisiones descentralizadas, esas decisiones que se necesitan tomar por ciertas condiciones que se necesitan en determinados entornos, en determinados contextos, con criterios que puedan responder también a un marco general. Pero creo que el principal reto es cómo lidiar con estructuras jerárquicas o burocráticas o permanentes frente a una realidad que exige constantes cambios, adaptación permanente, ajustes permanentes, ver cifras y adaptarnos, ¿no? O innovar los procesos. Necesitamos rápidamente tomar decisiones para decir, esto funcionó este periodo, el próximo ya no, tengo que hacer algo diferente, pero ya presenté mi expediente a SUNEDU, entonces lo cambio, no lo cambio, ¿no? O mi lista de profesores, necesito cambiar a los profesores, necesito hacer otro registro de profesores, que no sea solamente aquellos que cumplen los requisitos formales, sino que necesito diferentes roles, ¿no? Entonces, creo que en la vida real nos enfrentamos a esas situaciones de tener que innovar, cambiar de manera rápida y a su vez responder a las estructuras y a las jerarquías que nos exige los órganos reguladores y también la eficiencia y la eficacia. Claro, y la Universidad Multicampus tiene un reto adicional y como no se había mencionado hasta ahora, los reguladores ponen un reto adicional a todo ese escenario, ¿verdad?
Hugo, por favor, tú hablabas del buque estable y las lanchas rápidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Tú hablabas, en el libro se habla de este concepto del buque estable y las lanchas rápidas. ¿Cómo es eso? Bueno, vuelvo a lo que decía recién, jerarquía más laboratorio. No renegar del aparato burocrático en términos weberianos, porque es eficiente y funciona y hace invisible un montón de cosas que si no serían caos. Si cada día tenemos que repensar o innovar en la limpieza del campus, nos volvemos locos, ¿no? Pero lo que está faltando es el laboratorio. Creo que tenemos que aprender mucho el management. Es decir, hay que ir, por eso a mí hay figuras que a mí me atraen mucho. Por ejemplo, en el libro lo citamos, las universidades americanas tienen los vicerrectores de gestión de matrícula o vicerrectores de experiencia de estudiante que se dedican a cosas muy exclusivas, o esta figura del manager, ¿no? Es decir, que responde al rector o responde al consejo directivo, pero viene de Coca-Cola, ¿saben? Viene de una corporación, ¿no? Es decir, cómo el mundo corporativo nos puede enseñar a mejorar el tema de la gobernanza y empujar más hacia un mundo, la universidad hacia un mundo corporativo, por supuesto, sin perder la calidad como eje, como misión, y sin perder el rigor académico. Claro, y a veces resulta ser una contradicción. Las universidades enseñamos management, pero luego, como decía el doctor, durante años y años ponemos al docente sin experiencia a hacer management durante 5 años. Bueno, perdón, una cosa, es decir, yo trabajé en universidades públicas mucho tiempo, es decir, nadie piensa en la sostenibilidad financiera, nadie, ni siquiera los decanos, ni siquiera a veces ni el rector, ¿no? Es decir, está esta idea de nosotros, si los números no cierran, le pedimos dinero al Estado y hacemos marchas, ¿no? Y mientras las públicas piden dinero, las privadas piden desregulación. Y así estamos, ¿no? Y claro, es que si no tiene sentido. Ahora en Argentina hubo una discusión enorme con el gobierno de Milei con el tema de las universidades públicas, ¿no? Porque falta dinero. Bueno, ¿cuánto dinero falta? ¿Cuánto? Y cuando te demos este dinero, faltará. Es decir, si no hay una gestión financiera clara, transparente, ¿cuánto dinero falta para que entonces, claro, el dinero es una herramienta, es un factor político más. Si el gobierno está alineado con el grupo político del rector, no falta dinero. Si no está alineado, falta dinero, ¿no? Y bueno, y las privadas, por suerte, claro, si no tienen sostenibilidad financiera, no pueden funcionar. Es correcto. Vamos entonces a una segunda pregunta, que tiene que ver con una cosa de la que hablaste bastante, que es el tema de la redefinición de la experiencia del estudiante. Otra vez, doctor Castañeda, ¿cómo la innovación y la tecnología, especialmente la irrupción de la inteligencia artificial, nos van a llevar a redefinir las experiencias educativas y la gestión universitaria? Yo pienso que la tecnología ya está generando innovación, lo que acabamos de explicar Hugo, ¿no? El estudiante consulta a su inteligencia artificial y tiene ya una interacción continua en ello. Entonces, yo pienso que ya está en estos momentos de una manera disruptiva, ha ingresado al campus. Que no lo queramos ver es otra cosa. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso sea útil? Genere aprendizajes significativos y no aísle al estudiante. Yo creo que ahí viene el interés de los académicos en aprovechar estas herramientas, dominarlas y interactuar con los estudiantes en esos entornos. Yo creo que es fundamental. Nosotros hemos cambiado el concepto de biblioteca antigua y le hemos llamado recursos para el aprendizaje. Y ahí introduce todo. O sea, todo lo que sería la realidad virtual aumentada, las nuevas formas de aprender del estudiante lo hemos puesto ya en dinámicas mucho más inmersivas. Eso está facilitando. Y ahí aprendemos mucho también de esa experiencia de los estudiantes. El aprendizaje del estudiante actualmente bajo estos nuevos conceptos nos han ayudado.
lo que hablaba de las experiencias del campus. O sea, uno de los ambientes que más valoran los estudiantes son los espacios abiertos y eran playas de estacionamiento que lo convertimos en un área de sol y sombra, donde el estudiante puede ir, tiene su mesa, arma sus grupos, tiene sus enchufes para cargar su celular, tiene energía eléctrica con solar. Entonces el estudiante goza ahí más que un aula interna. Entonces esos ambientes lo hemos ampliado básicamente en todo el campo. Entonces eso ha generado una vivencia universitaria, lo que hablabas tú, esa vivencia de querer ir al campus, porque ese es el encuentro más interesante del estudiante. Igual, en las aulas hemos cambiado el concepto y en algunos hemos puesto esas coworking, mesas de trabajo de co-creativa. Y eso fue de una visita que hicimos el año 22, fuimos un grupo de rectores de Latinoamérica a el MIT. Y veíamos cómo en el ingenio tienen las experiencias de aprendizaje haciendo. Entonces, eso se han generado actualmente y son las experiencias que más valoran que el ir a escuchar una conferencia sentado. Entonces, todos esos cambios yo creo que son interesantes de ir trabajándolos y mejorándolos como experiencia del estudiante. Enma, ¿cómo hacemos con este tercer invitado a la fiesta que llegó sin que lo invitáramos? Creo que tendría que estar como parte de las condiciones en las cuales trabajamos, ¿no? En realidad, creo que el enfoque, si bien la IA nos ha, digamos que explotado, ¿no? Frente a los ojos, creo que las nuevas tecnologías, efectivamente, como contaba el rector, son el desafío, pero creo que son la gran oportunidad, ¿no? Y siendo la gran oportunidad, efectivamente, nos potencian eso que siempre habíamos soñado, eso siempre que queremos. ¿Cómo se aprende haciendo? ¿No? ¿Cómo se aprende haciendo? Y efectivamente la realidad virtual, la realidad aumentada, todo eso creo que se puede potenciar y creo que las universidades estamos comprometidas con eso, pero creo que la otra gran potencia y que muchos ya la estamos haciendo también son recoger los datos y las huellas que nos dejan los estudiantes, ¿no? Todo el potencial de la analítica para comprender y conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Justamente para saber qué profesor necesita, ¿no? Cuáles son sus preferencias. Y esa es la gran ventaja que tenemos cuando estamos haciendo educación a distancia, que el estudiante nos deja huellas de todo y que toda esa analítica realmente la podemos utilizar y potenciar para ver efectivamente no solo sus preferencias, sino cómo aprende y qué cosas sirve de manera eficaz, ¿no? En esos aprendizajes. Pero yo quisiera traer acá un punto que me sorprendió en el encuentro de Real Cup justamente en Sao Paulo, la fuerza que está poniendo Brasil y Chile en un aspecto que ustedes también recogieron en el libro, ¿no? Cuando en el libro dicen, la mayoría de las familias esperan 3 cosas. La titulación adecuada, por supuesto, ¿no? Que sea asequible. Y lo tercero que se plantea en el libro es que los estudiantes se sientan importantes, brindándoles un sentido de pertenencia, ¿no? Ese punto tan fuerte está en Brasil y en Chile que hay toda una política de pertenencia. Entonces, en el Perú más hablamos de, por ejemplo, engagement, hablamos de cómo contacto con el estudiante, pero este concepto de pertenencia es mucho más radical porque tiene que ver con el reconocimiento del otro, tiene que ver con la individualidad del estudiante y el reconocimiento no solamente de sus necesidades de aprendizaje, sino el reconocimiento de su identidad, ¿no? Social, cultural, y que desde esa realidad estás dispuesto a darle un servicio educativo, adaptación a esas características. En nuestro caso, de su edad, de su origen, de su origen racial, de su origen étnico.
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso realmente nos genera un cambio muy importante, porque al sentirse parte de la entidad, entonces cuando se siente parte de una familia y se siente reconocido, es mucho más fuerte que la emoción de que algo me provoca, por ejemplo, escuchar al docente, ¿no? Va más allá de las emociones. Hugo, ¿cómo ves esta experiencia que, como mencionaste hace un rato, un dato que es importante, yo he visto antes en varias instituciones, estudiantes que, por ejemplo, desertan antes de comenzar clases? Eso nos dice que la experiencia no comienza cuando comienzan las clases y que no termina cuando tengo un certificado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, porque cometemos el error de diseñar toda la experiencia alrededor de las clases, ¿no? De la currícula. Y entonces creo que la disrupción está en romper eso, ¿no? Y aquí se hablaban cosas interesantes. Está todo el problema de la salud mental, entonces esto implicaría tener expertos en salud mental, probablemente psicólogos, incluso estrategias de mindfulness, ¿por qué no sesiones de yoga? Todo el tema alimentario que ya lo mencioné, es decir, que en el campus se coma mejor que en ningún lugar en términos de salud, quitar las azúcares o los alimentos ultraprocesados, es decir, toda la experiencia que no es académica, que es muy importante en el pregrado, porque en el pregrado, un poco en la cultura anglosajona, en el pregrado no se hace énfasis en tan fuerte en la formación técnica, ¿no? Es decir, luego ya viene, de hecho, el plan de Bolonia en Europa, que se creó, ya lleva 25 años, fíjense que bajó un año el pregrado, es decir, antes eran 4 más 2, y ahora es 3 más 3, o sea, la idea es pregrado un año menos, y la formación más robusta, técnica, va en los posgrados, ¿no? Porque ya, es decir, el pregrado pasa a ser una especie de commodity y la fuerza está en los posgrados, ¿no? Y por supuesto la formación continua. Entonces ahí hay un cambio clave. Claro, y en América Latina tenemos un retraso, ahí seguimos pensando en las carreras de 5 años, en algunas de 6, todavía estamos lejos de ese tema. Bueno, para ir combinando entonces una pregunta difícil de responder, doctor Castañeda. Si pensamos en el 2035, ¿cómo imaginan una trayectoria estudiantil que combine personalización, humanidad, tecnología y buena formación? Bueno, es lo que estamos conversando en cuanto a fortalecer la experiencia del estudiante. Yo creo que ahí va a variar mucho. Las formas de estudiar han cambiado radicalmente. El momento que encuentro de mayor participación es cuando hacen trabajo de equipo, trabajo colectivo. Son los espacios en donde se armonizan las voluntades de los estudiantes y ahí dan toda su creatividad, generando solución de problemas. Yo creo que son los espacios de co-creación los que más van a ayudar al estudiante. Y ahí tenemos que cambiar nuestro chip. O sea, ya no pensar que les damos conocimiento, sino que ellos tienen que generar soluciones a los problemas que les ponemos. Entonces, eso sería un aspecto fundamental. El otro aspecto es las otras experiencias de campus que puedan los alumnos vivir. Yo creo que valoran mucho el participar en otras actividades que no sean solamente académicas. A nosotros ha sido interesantísimo tener como 30 profesores de talleres. Estoy hablando de danzas, de deportes, de todas las actividades recreativas. Y eso es un aspecto que lo valoran. Tanto así que ellos tienen su día en la que van a hacer un encuentro de diferentes actividades en las que ellos se interesan y se sienten muy involucrados. Entonces, esa ha sido una cosa que yo creo que es necesario fortalecer, y ahí viene la parte humana, porque ahí es donde se desarrollan los otros aspectos, aparte de la ciencia, la investigación, que puede ser fuerte, pero encuentran un momento de mucha compañerismo, mucha participación. Por ejemplo, ellos tienen su campeonato que le llaman
la Copa Cayetano y eso es infaltable, eso no falta ahí. Entonces, con sus grupos, sus barras, entonces, eso es un aspecto fundamental ahí, que hemos encontrado con los estudiantes. En todos los campos tiene que haber espacios para que ellos tengan la práctica del deporte. Y tenemos ahí deportistas de talla latinoamericana que participan, por ejemplo, en los sudamericanos, ¿no? Incluso hemos tenido deportistas en el Mundial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también. Gracias. Enma, ¿cómo ves esa universidad y esa experiencia del estudiante al 2035? Yo decía, es mucho tiempo. Las cosas están cambiando demasiado. Pero creo que yo veo más como una experiencia de universidad ubicua, ¿no? Una universidad o una experiencia del estudiante que donde esté pueda acceder a su universidad. Que efectivamente espacios colectivos, espacios de pertenencia como estos que nos narran, creo que son cruciales, porque qué cosa es propio de la vida humana que no va a ser reemplazado por la tecnología, ¿no? Entonces, el contacto humano, la experiencia colectiva, la sensación de ser parte de algo, incluso creo que eso se va a mantener, ¿no? Pero acá quiero aprovechar también, entonces, ¿qué docente? Y allí la reflexión de Hugo me generó un conflicto. Esto de docentes súper comunicadores. Y entonces, inmediatamente, no sé por qué, yo pensé en Notebook LM, porque me puede hacer mejores piezas de comunicación que las que puedo tener con el mejor supercomunicador. Entonces, si yo tengo a un docente, efectivamente, que le gusta la parte expositiva y es bueno, ¿no? Probablemente ese docente le pongo su clase en la herramienta y me va a sacar mejores podcasts y me va a sacar mejores piezas. Entonces, ¿qué docentes o qué capacidades docentes se van a reemplazar o se van a poder hacer mejor? Es todo un tema. Entonces, ¿cuál es esa capacidad del docente que es irreemplazable o que por lo menos es más valorada? Yo creo que no, más que irreemplazable, que es qué cosa valoraría más y qué cosa agregaría valor a un estudiante. Creo que son preguntas que me he quedado ahí pensando. Más que supercomunicador, yo me quedé con la palabra conector. El docente conector. ¿Cómo lo ves eso en la universidad del 2035, Hugo? Sí, ahí se plantea algo interesante. A veces en nuestra formación nosotros teníamos profes que aunque eran broadcast, o sea, eran uno a muchos, eran muy atractivos, ¿no? Es decir, eran muy buenos expositores. Estos hay que cuidarlos, ¿no? Es decir, porque son una rara avis que hay que cuidarlo. Yo no digo que si nosotros tenemos un catedrático que es buenísimo exponiendo sobre el derecho peruano o la medicina, no, vamos a ponerlo a diseñar, a producir vídeos, ¿no? No sé, es decir, a veces uno en el análisis generaliza un poco, ¿no? De la misma manera que no es lo mismo la carrera de medicina o derecho o ingeniería que humanidades o administración de empresas, ¿no? Es decir, pero lo que está claro, nosotros vivimos en la economía de la atención, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos procurando la atención de nuestros estudiantes, ¿no? Y no competimos con la universidad de al lado, competimos con plataformas, competimos con las redes sociales, competimos con un montón con una industria que sabe captar la atención. Entonces, es muy raro que nosotros ignoremos eso. Si tenemos que entrar en la economía de la atención. Y esto significa que, de vuelta, ¿no? Significa que tiene que haber todo un universo de estrategias atencionales que haga que el chico, en vez de estar scrolleando en el Instagram, resulta que esté viendo videos de medicina. ¿Por qué no? ¿Saben? Es decir, porque de hecho hay
hay influencers de medicina, influencers de derecho, es decir, y esto tenemos que integrarlo. De alguna o de otra manera esto hay que prestar atención. Después está el tema de la innovación tecnológica, que yo estoy siempre en un déjà vu, ¿no? Porque, es decir, yo en los 90 hacía webs y enseñaba Dreamweaver, HTML y Flash en las universidades, ¿no? Y he formado generaciones de profesores, primero para hacer blogs, después para hacer webs, después vino toda la época de Second Life, aquí que tenemos al mega experto Max Ugaz. ¿Cuál era el juego que hacíamos, que me llevaste a la plaza de Lima y buscábamos gente? Que te encantaba. Bueno, o sea, sí, bueno, ¿qué quiero decir? Que hoy es la IA, mañana será la computación cuántica, y la innovación es continua, permanente e inevitable, como dice Kevin Kelly, ¿no? La innovación es inevitable, es decir, va a pasar con nosotros o sin nosotros, ¿no? Entonces, todos los ciclos de innovación son iguales, pasan de la zona de frontera, mientras nosotros hablamos ahora, hay alguien en Silicon Valley, hay un inversor de riesgo poniendo millones de dólares en computación cuántica. Claro, esto está en la zona de frontera, todavía no lo vemos, ¿no? Está en la zona de frontera. Los procesos de iteración hacen que pasa de la zona de frontera a la primera iteración. Si es exitosa, más capital riesgo. Pasa a la segunda, más capital. Pasa a la tercera, más capital. A la cuarta la vemos entrar aquí. Claro, ya es tarde, porque ya entra con mucho capital, con mucha innovación, con mucha capacidad de introducirse en las lógicas atencionales de nuestros públicos. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, es decir, tener de vuelta perfiles de recursos humanos que vean esto no cuando ya está ya en la zona, en el status quo, verlo en la zona de frontera y entenderlo. Y entonces, de vuelta, ¿no? A Rodolfo le encanta hablar de superar la palabra y me parece un concepto genial, ¿no? Es decir, dejar de hablar de las cosas y hacer prototipos. Entonces, al docente le toca introducir de una vez por todas la IA en el aula, cómo evalúa de una manera diferente, al gestor le toca, o a la gobernanza le toca hacer protocolos de uso ético de la IA, a todos nos toca hacer algo, pero nos toca toca crear productos y servicios vinculados a esto. Y cuando hagamos todo esto, vendrá otra ola de innovación, y luego vendrá otra y otra. Es decir, vivimos en ola de innovación continua y permanente. Entonces, no nos podemos sorprender, porque vendrá otra, ¿saben? Cuando hagamos algo con la IA, vendrá la IA cuántica, es decir, y vendrá otra y otra. Entonces, de vuelta, en la medida que no somos más ágiles para entender esto, cada vez nos alejamos, ¿no? Es decir, hay una brecha que es muy difícil de completar y entonces aparece otro elemento. Por ahora nosotros tenemos, las universidades tienen digamos, el poder legal de dar títulos, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser ingeniero o arquitecto, digamos, el monopolio de la acreditación lo tienen las universidades. Y entonces, ahí va, ¿no? Pero hay un montón de profesiones donde no está ese monopolio de la acreditación, ni siquiera el mercado te está pidiendo la acreditación. Bueno, ahí es donde estamos perdiendo espacio. Entonces, ojo cuando se rompa el monopolio de la acreditación en estas áreas, ¿no? Es decir, en definitiva, jerarquía más laboratorio, pero mucho más laboratorio. Y me quedo con lo que dice de que las olas de innovación van a ser cada vez más cercanas, no como hace 20 años. O sea, a la universidad le toca ser lo suficientemente ágil en términos de gobernanza y en términos de diseño de experiencia, y me quedo con lo que dices de que estamos en la industria de la atención. ¿Cómo hago que un chico tenga más interés en estudiar lo que necesita que en ver Netflix? Bueno, eso que necesita debo dárselo de una manera interesante para él. ¿Y cómo los seduzco, no? Más allá de la obligación de tener que estudiar. Por supuesto. Perfecto, con eso cerramos el
el conversatorio. Muchísimas gracias al doctor Castañeda, a Hugo y a Emma por acompañarnos y espero que haya sido de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes. Se van a tomar una foto de honor. Tal vez esperamos la foto para dar algunos anuncios. A nombre de Fernando Barrios agradecemos mucho su presencia y los invitamos en unos minutos a un cóctel de honor. Y ahora sí, fotos, videos, autógrafos, abrazos, todo lo que sea necesario para pasarla bien.